Gracias, Judy. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes, amables televidentes, que como cada martes, cada 15 días nos esperan para escuchar un tema del tapete, tratando de aportar, que le decía Judy ahorita a Beato, necesitamos personas como tú que se adhieran, que se empoderen para hacer cosas. Necesitamos personas como tú que nos están mirando y que estos medios como India y Productores están abiertos para cualquier persona, para que externe lo que sabe, porque eso es importante, porque necesitamos defendernos de todos estos problemas sociales que, como exponía hace un rato Beato y Judy y Nicolás, están ocurriendo en la República Dominicana y en el mundo. Los buenos tenemos que unirnos, porque los malos están hace mucho unidos. Señores, como siempre, antes de comenzar el tema del tapete, hablamos de algunas pinceladas. Hoy no vamos a incurrir en mucho tiempo en pinceladas, pero sí debemos recordar que Loma Miranda debe ser declarada Parque Nacional. Después de 15 incendios forestales que ha sufrido en los últimos 40 o 50 días, Loma Miranda sigue en pie, pero sí le han cercenado parte de sus riquezas, porque ahí hay unos equipos que están removiendo, porque se quemaron muchos árboles, y esos árboles ahora hay personas que se aprovechan y lo están vendiendo, y el material de las trochas que se hicieron para sofocar el incendio también es el material que ellos quieren sacar. O sea que debemos estar pendientes a Loma Miranda y debemos seguir manteniendo ese tema en el tapete. Loma Miranda, Parque Nacional. Señora, hoy vamos a hablar del tema del tapete sobre la institucionalidad. Y cuando hablo de institucionalidad, por supuesto me refiero a la institucionalidad pública, a las instituciones del Estado. No me voy a referir a las instituciones públicas. Miren, cuando hablamos de institucionalidad, una de las características principales de toda democracia es las instituciones. Y, por supuesto, que estas instituciones sean fuertes y que funcionen. Quiere decir, entonces, que cuando no hay institucionalidad, entonces el pueblo habla de la falta de institucionalidad. Por ende, decimos que una de las características principales de la democracia es la institucionalidad, y no existe institucionalidad. Donde no hay institucionalidad, no hay democracia. Por eso, las instituciones del Estado normalmente son creadas por una ley. La mayoría de las instituciones del Estado, yo diría que todas, están creadas por una ley que rige la materia y dice para qué son creadas esas instituciones y por qué deben velar, cuáles son sus deberes ante la sociedad. Entonces, a veces la ley también manda a que haya un protocolo que se hace luego de la ley y que la ley lo prescribe para que rija el funcionamiento interno de esas sociedades o de esas instituciones que, como decimos de las instituciones públicas, estamos hablando de instituciones públicas, están para resolverle problemas a los ciudadanos a través del Estado dominicano. Los dominicanos que pretendemos tener un país civilizado, nos preocupa mucho la falta de institucionalidad. Cada vez que colapsa una institución, que vemos que hace todo lo contrario para lo cual ha sido creada, entonces eso nos preocupa a los buenos y verdaderos dominicanos. Para saber si hay institucionalidad en nuestro país, solo hay que poner algunos ejemplos. Y podemos poner ejemplos que son palpables y actuales. El Congreso Nacional. El Congreso Nacional, que envuelve la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que están creados para votar las leyes. Es un mandato que le damos los dominicanos a esos diputados y senadores para que nos representen a la hora de la ley y para que velen por el buen funcionamiento de esas leyes. Entonces, vemos que ahora, recientemente, el Congreso Nacional, llámese Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en función de Asamblea Revisora, se reúne y en prácticamente 10 o 15 días aprueba una ley para convocar a la Asamblea Revisora y ya tiene
y para el sábado se espera que esté promulgada. Decimos promulgada, debemos recordar que la ley de esa Asamblea Revisora no puede ser objetada por el presidente de la República, nada más tiene que promulgarla. Lo que quiere decir que el viernes, que se van a reunir para la segunda lectura, entonces el sábado, o lo más probable es que el mismo viernes, ellos la aprueben. Sin embargo, decimos que esas instituciones no funcionan porque el Congreso tiene, por ejemplo, la ley de partidos, que tiene años penando en esas cámaras y todavía no pasa, porque a ellos no les interesa. La presidenta de Cámara y Senado dijo que el próximo sábado que la van a aprobar. La van a aprobar. Va a pasar el próximo viernes y la van a aprobar el sábado. Como usted decía, eso sería, ellos podrían hacerlo como lo hicieron con la ley que aprobó la Asamblea Revisora, que el mismo día, en la tardecita, el presidente la promulgó. Porque, como le dije, el presidente tiene que promulgarla obligado. Entonces, hablando de esas instituciones que funcionan cuando a ellos les parece, entonces esas instituciones se olvidan del de la ley que las rige y del protocolo que las rige. Entonces decimos que el Senado y la Cámara de Diputados en este país no funcionan y entonces no hay institucionalidad. Y cuando un poder del Estado, como el Congreso Nacional, no funciona, nada más funciona para cuando los intereses particulares de ellos están en juego, porque como yo le decía anteriormente, hay cientos de leyes que descansan en gaveta, que son importantísimas para la ciudadanía, y ellos no se abocan. Siempre hay un problema para aprobarlas. Ahora, lo que yo le interesaba que pasara la reelección, que el presidente Danilo Medina se pueda reelegir, entonces eso sí era de urgente, eso sí era una emergencia, pero para ellos era que era una emergencia. Y por eso decimos que ese tipo de institución no funciona en la República Dominicana. Los partidos políticos, otro tipo de institución pública en la República Dominicana. Los partidos políticos se unen, un conglomerado de personas, para tratar de llegar al gobierno, para dar soluciones a la ciudadanía. Se compone de muchísimos miembros y esos miembros hacen un trabajo y sin embargo esos miembros ahora vemos que no son tomados en cuenta cuando el PRD, el PLD, los reformistas, sin consultar a esa membresía de esa institución, se abocan en un acuerdo de aposento, inclusive cercenándole el derecho que tenían los precandidatos, por ejemplo, de esos partidos a postularse. Ya ellos tienen un acuerdo donde dicen que ellos van a repostular los mismos que estaban y por ende los que estaban aspirando, inclusive personas que yo me imagino que ha cogido dinero del Estado para hacer esa precampaña. Entonces, por la falta de institucionalidad de esos partidos los mandan más para allá de allá. Ahora ellos tienen esas personas, que hay muchísimas personas buenas que se lanzan como precandidatos porque creen en esos partidos y creen que esos líderes los representan, entonces gastan su dinero, gastan sus energías y ahora ellos en un acuerdo que no es institucional, entonces los sacan del cuadro político de la República Dominicana. Pero podemos seguir dando ejemplos de instituciones que en este país no funcionan. Y otro de los ejemplos, y que ahora está en el tapete, es la Cámara de Cuentas, que yo le digo la Cámara de Cuentos. La Cámara de Cuentas, una de sus deberes es hacer cumplir la Ley 311-14, una de sus funciones, que dice que deben procurar de que los funcionarios civiles y militares hagan su declaración de bienes y se lo presenten a su entrada en una posición y a la salida, para comparar qué tenía esa persona cuando entró a esa posición y qué tiene cuando sale. Sin embargo, ahora mismo está buscando la Cámara de Cuentos y dice que le está dando 30 días a esos funcionarios para que presenten su estado financiero. ¿Qué va a pasar? Que pasados los 30 días, ellos no van a presentar nada. ¿Y ustedes saben qué va a pasar? Nada. Eso es una falta de institucionalidad. Y eso es otra forma de saber y de dar ejemplo de que las instituciones de nuestro país no funcionan. Y por tanto la democracia es una pseudodemocracia. Cora Moca, el hospital de Moca, con otorgarle
recibos para ir a una estación de combustible, para usarla en una campaña de un candidato cualquiera, a mí no me importa quién fue, para apoyar un candidato, ¿se podrían llamar instituciones? ¿Se podría llamar a una persona que dirige una institución que se atreva a otorgar, a tomar el dinero del Estado para usarlo en algo personal? Serán instituciones esas. Pero miren, señores, el colmo de la falta de institucionalidad lo representa ahora mismo una carta que Eddie Olivares, que es miembro titular de la Junta Central Electoral, le manda al presidente de la Junta Central Electoral. Sépanse ustedes lo que significa una institución como la Junta Central Electoral, que entre otras cosas nos va a dirigir en las elecciones del 2016, donde se va a elegir un presidente para 4 años, para que lleve las riendas del país por 4 años. Imagínense lo delicado que es. Y vamos a ver cómo procede, con qué institucionalidad, si sobre las reglas que ella dispone, si ellos proceden de esa forma. Miren, señores, ustedes han visto los comentarios de esa carta, pero quizá la carta no la ve mucha gente, porque donde sale publicada a veces lo mandan a uno a otro sitio de internet, y entonces a veces hay personas que no tienen tiempo y otras que no les interesa eso. Yo quise traer la carta aquí que le manda para algunos puntos verlo. Y comienza la carta Eddie Olivares, desde el mismo saludo, le dice muy claramente, frente a la forma inusual como esa presidencia ha venido conduciendo el proceso de depuración de las actuales solicitudes de reconocimiento de los partidos y las agrupaciones políticas accidentales, tengo a bien expresarle lo siguiente. Ya desde el comienzo, Eddie Olivares le está diciendo a su presidente, al presidente de la Junta Central Electoral, que es inusual el comportamiento, y antiinstitucional el comportamiento que él tiene.